¿Cómo se dieron cuenta de que está el Señor dirigiéndose a la iglesia? Pero si tienen ahí lo de la sal, pero ¿a quién se le dice que es sal? A la iglesia. Y son luz, pero sí, a lo largo de la historia, desde aquel momento se ha sabido que la iglesia es la luz del mundo. ¿Cómo dicen que esto es para judíos? Yo me escandalizo. Yo soy una persona muy mayor, pero muy mayor, aunque me conserve joven. Y tengo 42 años en esto. Y no dejo de escandalizarme cada vez que veo que estas personas son incapaces de corregir. Han tenido siglos para darse cuenta de que aquí se está hablando a la iglesia, la luz, la sal, y después que el Señor se dirige a los discípulos y los compara y les dice: ustedes van a ser los fundadores, pero que tu justicia, es decir, tu rectitud, tu conducta moral, tiene que ser mayor que la de esto, incluida la limosna, sí Señor, porque eso es moral. Porque no tomaron en cuenta los mismos versículos que están ahí, que lo hayan hecho en aquella época, pero han tenido unos cuantos siglos para corregirlo. No lo han hecho. También le aplican esto de Mateo 5, 6, 7 a los judíos, porque bueno, es claro que está hablando del decálogo. Pero bueno, lo vemos, nos toca ver eso. Mateo 5, es muy claro. Las bienaventuranzas, no vamos a leer las bienaventuranzas, vamos a leer lo que toca y que falta al vídeo anterior, que por faltar siempre falta, porque sobre estos capítulos 5, 6 y 7 se puede escribir una colección de 2-3 tomos. Bueno, el versículo habla de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el pobre en espíritu, los que lloran, los mansos, bienaventurados todos ellos. Y sigue, el versículo 12 vale la pena leerlo porque dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Claro, les van a perseguir a estas personas por causa de la justicia, como dice todo el Nuevo Testamento. Por causa de la fe, no, por causa de la justicia. Entonces el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Está ya en un contexto universal, y no solamente local o regional judío. No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, o si su sabor empieza a aminorar, a desfallecer, desvanecerse, dice aquí, ¿para qué sirve entonces? Bueno, lo niegan, dirán: no, la sal no puede perder su sabor. No, sí la pierde. El Señor no es tonto ni está hablando por hablar, no está diciendo algo que no esté dentro de una situación real, una situación real, posible. Y de hecho Él lo está diciendo porque eso ha sido así en mayor o menor medida a través de la historia, y sobre todo al final de la historia será completamente real. No sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego habla de la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De quién dijo Jesús estas dos cosas? Por ejemplo,
que lo va a demostrar en el discurso que está más abajo ahora. ¿De quién dijo esto? ¿A quién está hablando el Señor? ¿A quién está hablando el Señor? ¿A quién? Está hablándole a sus discípulos. ¿Y cómo los va a calificar a sus discípulos? Los califica dentro de la iglesia. Ya aquello era la iglesia, lo que será futuramente la iglesia en los términos que nosotros conocemos. Hoy en día. Esa es la iglesia. Se está dirigiendo a sus discípulos que van a fundar la iglesia en esa nueva etapa. Pero esa asamblea, los venidos afuera, eso viene del Antiguo Testamento, la iglesia. Entonces, eso es, el Señor está hablando de la sal. Está hablando de la sal, está hablando de la luz. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ya les ha dicho que van a ser perseguidos por causa de la justicia. Eso es lo que está dicho, ¿no? Por causa de la justicia en todas partes. Bueno, se lee. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muy bien, aquí se habla por causa de Jesús. Y otros versículos arrojan muchas más ideas porque dicen, Pablo y Pedro, dice por causa de la justicia. Bueno, por causa de Jesús, vamos a ver lo que dice Jesús aquí, entonces en esto. Entonces está diciendo eso, y ya empieza a verse en qué escenario se está ubicando el Señor en el Sermón del Monte, diciendo estas cosas. Porque esto de la sal y esto de la luz está dicho a la iglesia, no es solo para judíos, es para judíos y es para los gentiles que se irán añadiendo, como ciertamente va a decir ahora. Porque ahora dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque habían quienes pensaban que el Mesías o alguien vendría y quitaría la ley. Siempre han habido de esos en todas partes, en todos los tiempos. Pero el Señor, claro, ya se está ubicando en ese contexto universal. Y dice algo, esa sal, si pierde su sabor, no sirve para nada. Ya está dejando de entrever en este mensaje del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, que es posible, como hemos visto en los vídeos anteriores, que es posible caer, sí señor, en pecado y ser condenado definitiva y totalmente. Está esa expresión echado fuera, ¿no? Aquí dice ser hollada por los hombres, y en otras partes dice echado a las tinieblas de afuera. Frase que le han quitado su gravedad a estas personas, ¿no? Con este tema del puño alzado y todo lo demás. Entonces, está diciendo eso. Y entonces es cuando pasa, no hay una interrupción en su mensaje, que no les confunda el título que está aquí. Jesús y la ley, ¿no? Hay una continuidad en su mensaje. Y entonces dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces pasa a decir todo aquello. Mi palabra no pasará, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y él está dando un valor eterno, permanente, a su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál? ¿Qué es lo que no pasará? Lo va a decir a continuación. Porque hay una unidad de tema en todos estos capítulos hay una unidad de tema. Hay una unidad de doctrina, hay una unidad en la exégesis. El Señor no está seccionando, que es lo que hacen estas personas. Seccionan, de aquí para acá es para judíos, este trocito es para cristianos y estos otros para los ateos. Pero si hay una unidad de pensamiento, no me lo cortes, porque entonces no hay quien entienda la Biblia. A menos que haga el curso que tú me estás ofreciendo. Pero yo no voy por ese curso, yo voy por la Biblia. Yo voy por aquí. Entonces, el Señor está diciendo eso. Mi palabra no pasará. Y por eso Él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Algunos creen que la ley va a pasar.
pero mi palabra no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán. Y hay algunos que creen que la ley terminará cuando termine la tierra esta y venga una nueva. No, no. Olvídese de esas ilusiones, porque está pensando en el cielo y en los goces eternales en función de los goces terrenales. Y ya todos sabemos en lo que piensan algunos. Yo no lo voy a tratar aquí. Entonces, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y entonces, con eso ya empieza o continúa dándonos a entender que Él nos va a abrogar su ley, que su ley es de valor permanente, no es solo para judíos, porque los judíos sí van a desaparecer allí con el templo. En el año 70 se acaba todo, se acabó, pero su ley no se acabó, siguió en la iglesia. Y tan es así que Él dice, cualquiera que afloje. La palabra esa quebrantar en el griego todos lo saben ya, eso es ya de conocimiento popular. Ese vocablo, esa palabra en griego es aflojar, no es quitar, que les gusta eso, el que quite no, es aflojar, es aminorar, es restarle valor a algún precepto de su ley, porque en la ley está el decálogo, pero están las normas y están los preceptos y están los testimonios, que son unos cuantos, todo de orden moral, todos son de orden moral. Y entonces el Señor lo ha dicho aquí. Cualquiera que afloje, aminore, eso es lo que hacen. Desde el momento en que un miembro de la iglesia, ustedes 4, ustedes 20, van y preguntan y dicen, señor pastor, o señor obispo, señor padre o cura, y esto aquí, dicen, no te preocupes por eso. Esas son cosas pequeñas, insignificantes. Tú vive tu vida feliz y tranquilo, tú ven aquí y ya está. Sí. A veces puede que tengan razón en alguna cosa y otras veces te están enviando a la ajena directo, porque están aflojando, y venga, y esto que Roma sí cree en los mandamientos, siempre ha creído, siempre. Es la otra parte, es la contrapartida, esa parte que nos dice que la ley no. Incluso, no lo voy a explicar ahora, pero incluso una cosa que cuando yo lo vi, bueno, me acosté vaya en cama, como dicen que ¿se acuerdan de Colosenses 2? Donde se dice que el Señor crucificó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces dicen, no puede ser eso de Mateo 5, 6, 7, porque el Señor, el decálogo lo crucificó y ya no vale para nada. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, no recuerdo, versículo 9 serán. Bueno, yo me quedé así, Dios mío, ¿dónde ha llegado esta gente? O sea, claro, nada de decálogo, nada de ley moral, nada de nada. Eso fue crucificado. Pero Pablo dice todo lo contrario. Pablo dice todo lo contrario, el Señor mismo lo dice. La iglesia del siglo I, la iglesia apostólica del siglo I y II, dicen todo lo contrario también. ¿Qué están diciendo ustedes de que el decálogo fue crucificado? ¿Qué entienden ustedes por el acta de los decretos que habían en contra del hombre? Han entendido mal eso, Eso es un horror decir eso. Y va contra lo que el Señor está diciendo aquí en Mateo 5, 6, 7. ¿Qué han hecho? Y no corrigen. Bueno, que se equivocaron en el siglo XVI, pero ustedes han tenido unos cuantos siglos para corregir y han tenido mucho más recursos para darse cuenta de lo que viene diciendo. No lo tomaron en cuenta estos versículos. No se ubicaron en el escenario donde está Jesús. Y entonces el Señor dice, cualquiera que quebrante uno de estos más pequeños, pequeño será llamado. Pero más adelante va a decir que otros se condenan. Eso coincide con lo que más tarde va a decir Pablo en 1 Corintios 3, que nosotros ya hace 1 año y medio se lo dijimos, ¿no? El maestro que edifica con oro, el que edifica con heno, que se salvó de milagro, no tendrá un grado de glorificación importante. No está en la ajena, pero está pasando esa persona
eh, no estará muy bien. No estará quemándose, pero tampoco estará donde estarán los que fueron fieles, los que edificaron con oro y piedras preciosas, y estará casi que con remordimiento. Eso incluso lo atestigua la historia de 3000 años. Y está el otro maestro que se condenó por insistir. Destruyó. ¿Qué destruyó? Como ya hemos dicho miles de veces, la fe, que se destruye. Herejías destructoras de qué, como decía Pedro lo decía, herejías destructoras. ¿Destructoras de qué? De la fe. La herejía destruye la fe, como veremos en esta serie de estudios para ustedes. Pero bueno, se graban y se les pone a estos 4 gatos. Sí, sí. Bueno, entonces dice, pequeño será llamado, aunque después va a decir que muchos no van a entrar, simplemente están condenados. Y cuando está diciendo eso, inmediatamente dice de qué está hablando. Está montado en ese escenario de la iglesia universal, donde su palabra no pasará jamás, aunque pase la tierra. Y entonces se gira a sus discípulos. ¿Por qué? Porque se gira a sus discípulos. Porque todo lo que está diciendo, se lo está diciendo a ellos, que van a ser los fundadores ahora de la iglesia. Entendida la iglesia, los llamados de afuera, como todos los procedentes del mundo gentil, que van a ponerse al lado de los judíos salvos, derribándose la pared que había en medio, como decía Pablo. Se derribó la pared, ahora todos están juntos, todos forman la iglesia. Ya el Señor pondrá a cada quien en su sitio, unos en Israel, porque la nación de Israel quedará, y otros en otro sitio, y otros en otros sitios. Ese es otro tema, no es el nuestro aquí. Pero eso es lo que se está diciendo aquí. Y entonces el Señor mira a los discípulos y les dice, hablando de la sal, hablando de la luz, hablando de la ley, que aflojen, los que aflojen, que casi toditos ellos están, sus pastores, claro. Sí, bueno, ustedes lo saben, que van aflojando todo. Los aflojatuercas, sí, los aflojatuercas, pero te la dejan ahí. Te la aflojan y te la dejan ahí, ¿no? Con la llanta, el rin del coche, del carro. No te quitan las tuercas, te las deja, pero están aflojadas. Ya está. Ya está. Bueno, entonces, a veces quitan alguna tuerca, sí, o 2 o 3. Entonces, eso es lo que está dicho ahí. Y entonces pasa a los discípulos y los mira y les dice, y si vuestra justicia no es mayor que la de los, hace una sección, separa el mundo judío de la iglesia, porque está hablándole a la iglesia. Esto no es solo para judíos, esto es para cristianos, para judíos. El Señor allí lo deja patente, visible, claro. ¿Cómo es que no lo vieron estos señores? ¿Cómo se dieron cuenta de que está el Señor dirigiéndose a la iglesia? Pero si tienen ahí lo de la sal, pero ¿a quién se le dice que es sal? A la iglesia. Y son luz, pero sí, a lo largo de la historia, desde aquel momento se ha sabido que la iglesia es la luz del mundo. ¿Cómo dicen que esto es para judíos? Yo me escandalizo. Yo soy una persona muy mayor, pero muy mayor, aunque me conserve joven. Y tengo 42 años en esto. Y no dejo de escandalizarme cada vez que veo que estas personas son incapaces de corregir. Han tenido siglos para darse cuenta de que aquí se está hablando a la iglesia, la luz, la sal, y después que el Señor se dirige a los discípulos y los compara y les dice, ustedes van a ser los fundadores, pero que tu justicia, es decir, tu rectitud, tu conducta moral, tiene que ser mayor que la de esto, incluida la limosna, sí Señor, porque eso es moral. Es que la pobreza es violencia. A ver si
A ver si despertamos. La pobreza, la miseria, es violencia. Y eso es un asunto moral. Porque claro, estos están obsesionados con la fornicación, que les encanta, ¿no? El adulterio, la lujuria. Y están viendo a ver si con la doctrina de Calvino pueden hacer algo por ahí que el Señor los perdone, porque David y Salomón, sí. Y te sacan eso permanentemente, te lo están sacando. Es que Salomón, y incluso les han dicho que Salomón fue salvo, porque todo lo que él escribió de bueno lo escribió después, se arrepintió, después de haber sacrificado en el fuego a sus propios hijos, de tantas mujeres que tenía. Sí, señor, eso está ahí. Bueno, ya lo pusimos en un video. Ahí ellos no hablan de falta de amor, no, ahí no hablan de eso. Falta de amor, sí. Y entonces los mira, si vuestra rectitud, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, tampoco tienes premio. No, tampoco entras en el reino. Has de seguir mi justicia, testimonios, preceptos, normas y decálogo. Has de vivir a la altura de lo que yo gané para ti. Has de vivir a la altura de lo que yo gané para ti. Pablo lo decía, revestidos del nuevo hombre creado en la fe. Hombre, no, la fe no. Es permanente esto. Y no hablo de estos jóvenes de 38 o 40 años, hablo de los de 60 y 70 años, que en su vida fueron incapaces de dedicarse a escudriñar esto y creerlo y salirse de allí. Y son hombres de más de 50 años. ¿Qué podemos esperar de estos de 35, 25 que se han añadido ahora en los últimos 15 años? Nada, porque sus líderes de arriba nunca quisieron aceptar la verdad. Se durmieron. Ya no hay nada que hacer porque ahora estamos en otro periodo, ese periodo que dice el santo se llama santo, el impío se llama impío, el malo y el inicuo se llama inicuo, y el tonto se llama tonto, sí. Bueno, y entonces les está diciendo eso, tu justicia. Y Jesús nos pesa en una balanza tan fina que llega a decir lo de la limosna, porque lo de la limosna es ley moral. Por lo que les acabo de decir, es ley moral. Incluso dice, bueno, pero den la limosna, sí, claro. Sí, pero si la das como la dan ellos, tampoco sirve. Por eso le dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los otros. ¿Por qué? Porque tú puedes dar la limosna y después venirme a mí con ese cuento de que has dado la limosna. Pero si tú la das como ellos, ¿qué es lo que pasa? Con esto del ayuno y la oración, sí, es verdad. Sí, lo del ayuno y la oración, todo el mundo anda presumiendo de ayuno. Sí, y bueno, dejo el tema del ayuno ahí. Pero si tú lo haces como lo hacen ellos, tú tampoco tienes recompensa. Ahí el Señor dice pago. La palabra griega que se encontró en estos papiros de Egipto habla de pago. Una persona que hace un trabajo y se le paga por el trabajo. Pago. Entonces, no, dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha para que ese acto de justicia tenga valor. Si no, no lo tiene. No toques trompeta, como hacen los fariseos y los saduceos. Bueno, eso se lo pusimos en el video anterior. Claro, si ellos se hubieran dado cuenta de que Jesús hubieran tomado en cuenta los versículos que están ahí en el mismo contexto, ahí mismo, inmediato, no hay que irse un poco más adelante, no, ese contexto inmediato lo dice, lo está diciendo, sí, el contexto inmediato lo dice, la sal, la luz, la sal y la luz. Más, bueno, seguirá diciendo cosas, sí, como esto de que vimos antes, ¿no? En el 6, la lámpara del cuerpo y también el tesoro en el cielo, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde
ladrones minan y hurtan. Esto debemos verlo. Ladrones minan y hurtan, porque esto lo va a usar el evangelista Lucas cuando habla de minar la vida. Esto está en las vírgenes, esto está en Mateo 24, esto de minar está por todas partes, como ya hemos expuesto, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, ahora vamos ahí, pero no sin antes terminar esta parte que complementa el estudio anterior, ¿no? El vídeo anterior, para que se vea que sí que está en un contexto cristiano. Está ese vídeo, también lo han visto muchos, ¿no? El de la cizaña, Mateo 13, caer. Bueno, eso es. Vamos a ver esto de minar, porque esto es lo que Jesús va a decir en Mateo 24, hablando del siervo infiel. ¿Y por qué infiel? Porque antes era fiel. Pero ¿y por qué? Porque es un siervo. Es un siervo que se le ha encomendado esa responsabilidad. Allí está en Mateo y en Lucas 12. Se le ha encomendado esa responsabilidad, pero no se hace digno de esa responsabilidad. No todos se hacen dignos, algunos sí, otros no. Este que comenzó a comer, a beber, mi maestro tarda, no viene, yo estoy cansado, me han engañado con tantas fechas que ponen, que si en septiembre, de las trompetas, ¿no? Que si en septiembre no, que en junio no, ahora las otras trompetas, y no, que hay un grupo que cree que viene. Me cansé de esperar, así que voy a vivir tranquilo, comer, beber y tal. Y el Señor lo mandó a las tinieblas de afuera. A las tinieblas de afuera, que han querido cambiar el significado de eso. Tinieblas de afuera no es otra cosa que la parte mala del Hades, o al final el lago de fuego. No lo cambian, señores, con esto de levantar. Con esto de levantar. Que no me sirve que guarden el texto Receptus, que es el reflejo de la palabra de Dios inspirada, para luego venir a cambiar una doctrina importantísima para mantener tu idea que nace en la Reforma, que la levantó un solo hombre, como ya hemos explicado o explicaremos, el señor Lutero. Bueno, por cierto, que Lutero tuvo problemas aquí, porque esto lo querían hacer objeto de la ley social. Querían quitar el código civil, lo que hoy conocemos como el Código Civil y Penal del derecho romano. Sí, lo querían sustituir por esto. Me parece que fue Tomás Moro, Me parece que fue Tomás Moro. Yo no estoy seguro de eso, es mucha la información, es mucho el estudio, y no recuerdo bien, pero no fue Tomás Moro el que le llamó la atención a Lutero. Estoy preguntando. Y le dijo, ¿qué haces, loco? ¿Cómo vas a quitar la ley de la sociedad para meter ahora esto que está de la ley del Nuevo Testamento? Vas a crear un estado de injusticia terrible si haces eso. Menos mal que no fue así, ¿no? Tomás Moro, un funcionario inglés. Su padre fue juez también, y su esposa, su hija, una eminente figura inglesa, sabia de la época del Renacimiento. Pero bueno, hablo, como decía Pablo, así como los locos, porque no me acuerdo bien. Bueno, entonces hay mucha difamación en eso. Han difamado a todo el mundo estos señores, sea católico o reformado. Han difamado, unos por una razón y otros por otra, al señor Erasmo. Pero es que esa misma acusación se la hicieron a Casiodoro,